La gente parece no saber o no sabe que la política se hace desde diversas circunstancias y no solo presentándose como candidato a un cargo de elección popular o cargando ladrillos a otros en elecciones. Cuando el obrero usa la pala para mezclar arena y cemento construyendo una vivienda, hace política para el bienestar de la sociedad. Pero cuando el asesino usa la misma pala para cavar la tumba de un inocente recién acribillado, también está haciendo política. Para el terror, la violencia y el reinado del miedo. La misma peinilla puede servir para hacer política alimentaria para la vida o política terrorista para la muerte. Cuando en lugar de cortar el sembrado de patillas, cortan las cabezas de quienes siembran las patillas. Cuando el periodista usa los micrófonos y las cámaras para mostrar la realidad social tal cual es, sin más pero sin menos, libre de influencias e intereses particulares, hace política para que se divulgue la verdad para todos, pero también cuando usa los mismos medios de comunicación de masas para sesgar lo que ocurre y mostrar solo la cara conveniente de lo que acontece, hace política para la mentira y los intereses de algún corrupto. Cuando el maestro enseña a sus estudiantes lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, analizando críticamente las dos caras de la misma moneda de las decisiones públicas que afectan a todos, sin inducirlos a alinearse de un lado o del otro, hace política para la libertad de pensamiento y la capacidad de disentir. Pero cuando no se toma la molestia de develar lo que está detrás de lo prescrito en la ley o la norma, también hace política, para contribuir a preservar el orden establecido y el posicionamiento de la ignorancia política. Cuando un ciudadano ve a alguien golpeando a un anciano, una mujer, un niño o cualquier persona más débil que el matoneador, y le reclama como lo debe hacer todo hombre y mujer con sentido de solidaridad, hace política para la justicia y la sana convivencia. Pero cuando ve lo mismo y no se inmuta, también hace política para la injusticia, los abusos de poder y el predominio de la fuerza sobre la razón. Se hace política tomando tinto, redactando editoriales, escribiendo artículos, subiendo videos, dando me gusta en Facebook, TikTok o cualquier otra red social, dictando conferencias, pero también quedándose callado o mirando sin inmutarse desde las ventanas de sus apartamentos a quienes se atreven a salir a las calles a hacer sentir su inconformismo, sumándose a la franja nacional de los analfabetos políticos con su cómplice indiferencia social. Es preciso que quienes odian la política tengan perfectamente claro que ésta nunca pasará de moda y siempre estará presente en nuestras vidas, querámoslo o no. La política son las vías en buen o mal estado, según cómo se invierta el dinero del erario público que es de todos y de nadie. Son los pantanos y zonas bajas inundables que hay que secar y rellenar para aprovechar la tierra y sacar corriendo a los zancudos, los sapos y las culebras, haciéndolos habitables o dejándolos que permanezcan inservibles. Son los manaderos o nacederos naturales de agua que hay que cuidar para que el preciado líquido no falte en nuestros hogares. Son los recursos naturales como el petróleo, el gas, el oro, entre otros, que se pueden extraer de inmediato o dejar como reserva para cuando tengan mejor precio. Es la ganadería, para que podamos comer carne accesible a los bolsillos de la gente del común o exportarla a otros países, generando escasez y carestía por no planificar su mercadeo. Son los frutos de la madre tierra que muchas veces no se pueden producir porque las más fértiles y mejor ubicadas se encuentran concentradas en pocas manos que no tienen urgencia para trabajarla. Son los ríos donde se multiplican los pescados y llegan a beber los animales del monte, o ríos envenenados por los agroquímicos esparcidos desde las avionetas sobre los grandes cultivos, principalmente de arroz. Son los bosques derribados para ampliar los potreros donde pastan las vacadas de los reyes del ganado, mientras siguen creciendo los ciervos sin tierra en la Colombia agraria. Son las grandes extensiones de montaña que se convierten en tierra arrasada por cuenta de la gran minería, con permisos legales otorgados por las corporaciones autónomas regionales a las multinacionales, sin importar los impactos negativos que causan. Son las playas de los mares y el acceso a los ríos, privatizadas por quienes se adueñan de lo que Dios entregó para el servicio de todos. La política es la libertad con que se cuenta para decir lo que se piensa o callar lo que no conviene que se diga. Es la justicia que se debiera aplicar sin excepciones
para todos los que hacen daño a la sociedad, pero que suele actuar más por conveniencias que en derecho. Es el ejército ocioso, montando guardia día y noche en sus cuarteles o haciendo verdadera patria a través de labores sociales y obras públicas como carreteras y puentes. Es la policía persiguiendo a los ladrones o a la gente que paga sus salarios para que los protejan de los delincuentes. Es el funcionario de tránsito controlando la movilidad para proteger la vida de los transeúntes o repartiendo comparendos como si les dieran un porcentaje de lo que se recauda por este concepto. Es la economía, las bellas artes, el desempleo, la cultura, las medallas que ganamos en los Juegos Olímpicos, las patentes que registramos por nuestras invenciones, el número de doctores y postdoctores que graduamos cada año y todo lo bueno, regular y malo que afecte nuestras vidas. Siempre que dos personas hablan del costo de la vida, del mal o buen servicio del transporte, de la honradez, de la buena o mala calidad de cualquier cosa, de la cantidad de basuras en la calle, de lo bien o mal que está la economía, de lo que cuesta el pan o la carne, están hablando de política. La política se refleja en el precio de los plátanos, la yuca y los tomates que se le pagan al campesino a precios bajos, y los que se cobran por los mismos productos en los almacenes de cadena. Se ve en la cara de alegría de la gente o en su cara de tristeza y desesperanza. Resuena a carcajadas, pero también son alaridos de dolor cuando se llora frente a las injusticias que se cometen contra algunas personas. Ondea con las banderas de los vencedores y se adhiere al lodo hecha jirones junto a los cadáveres de los que perdieron la batalla. Todo eso y mucho más es la política, pero a muchos el analfabetismo político no les permite verla en sus verdaderas dimensiones. La política, no la politiquería, como el trabajo de la tierra, no es para gente floja que solo le gusta pasarla bien y vivir acicalada, perdiendo el tiempo en banalidades. Para hacer un buen trabajo político que permita recoger una cosecha abundante de gente satisfecha con quienes dirigen sus destinos, se debe primero buscar una semilla de excelente calidad, descapotar el suelo, arar la tierra, sembrar y cuidar la germinación de los pequeños brotes. Es decir, invertir tiempo de la vida para estudiar los problemas y sus soluciones con la dedicación del escultor que cincela la piedra hasta lograr que de la deformidad brote belleza y simetría. La política requiere de gente pensante y no de personas con el cerebro vacío, porque de la vacuidad no surge nada. Elegir en cargos de poder a ignorantes de la política y expertos en politiquería es garantizar que nada cambie y todo siga igual, a pesar de que los descontentos, los desilusionados, las juventudes sin futuro y en general los inconformes constituyen una franja nada despreciable de la población colombiana. Los avances en la electrónica son impresionantes, los avances en inteligencia artificial nos dejan boquiabiertos, los avances en robótica son extraordinarios, los avances en navegación aérea, acuática y terrestre de igual manera muestran grandes resultados en el mundo, pero los avances en política y gobierno son preocupantes en el mundo y desastrosos en Colombia. Los doctorados en ciencias políticas, administración, políticas públicas y gobierno en Colombia se cuentan con los dedos de la mano. Pero lo peor es que los doctores en estas áreas no tienen ni la más mínima posibilidad de llegar a cargos de elección popular, porque, desafortunadamente, como se viene recalcando a lo largo de esta reflexión, carecen de dinero para desarrollar las campañas políticas tan costosas, y quienes sí tienen el dinero no están dispuestos a invertir su tiempo aprendiendo lo que se necesita para acelerar los procesos de desarrollo de nuestra nación. El rechazo a todo cuanto huela a política se extiende fatalmente por algunos sectores de la población votante como una plaga para la democracia. A esta epidemia se suman algunos credos religiosos que promueven entre sus feligreses el no participar en la política. La tarea es tocar sus corazones indiferentes para que se sumen a nuestra lucha. Aristóteles, en su obra La Política, desde el siglo IV a.C., pregonaba que el ser humano es por naturaleza un animal político que encuentra su máxima realización en la polis, que era la estructura típica de la comunidad en esa época. Siendo así, no debe haber nada más importante para el hombre que procurarse algunos conocimientos sobre la política, porque no podrá abstraerse de su influjo mientras viva en una comunidad. Los antiguos griegos llamaban idiotas
a las personas que solo se ocupaban de lo suyo y de los intereses de su familia, sin inmiscuirse en los asuntos de su común unidad. Se referían a aquellas personas aisladas, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionadas por los asuntos de su casa y sus pequeños negocios. Esos idiotas eran personas serviles, egoístas, insolidarias y sordas a la llamada de los menesterosos. Eran seres insensibles socialmente frente a la suerte de sus vecinos y del resto de la comunidad. Les importaba el respeto por su libertad y sus propiedades, pero no defendían ni mucho menos potenciaban la libertad de los otros. Su interés se centraba en el presente y en el entorno inmediato, es decir, en lo que incidiera directamente y de manera tangible sobre su vida personal y familiar en el momento, sin calentarse el cráneo pensando en la suerte de los que nacerían después, o de los que habitan más allá de las cercas que demarcaban su propiedad. Y mucho menos cavilaban en aquello que no se puede pesar, tocar o medir, que, como dice Andrés Oppenheimer, vale mucho más que lo que sí se puede pesar, tocar o medir, como la libertad y la justicia social. La patria les era lejana y abstracta. No ejercían su derecho a participar en las asambleas populares que llamaban la Eclesia, donde se debatían y decidían asuntos como la paz y la guerra. Vivían en el aquí y en el ahora, abstrayéndose del resto de lo que sucedía en la ciudad bajo el lema «Mientras no me toquen a mí y a los míos, que cada quien se defienda como pueda». No tenían formación política y no les interesaba adquirirla de los ancianos. Carecían de conciencia colectiva. Bertolt Brecht, en relación con la falta de formación política de los ciudadanos, afirma que el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan torpe que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el politiquero corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas privadas y multinacionales. A los apolíticos se les llena la boca de agua y se les infla el pecho de orgullo diciendo que a ellos les resbala la política porque no viven de la política, no necesitan puestos, no comen de la política que es, según ellos, para pillos y delincuentes, y desde luego se consideran un dechado de virtudes morales dado que van seguido a culto o a misa. Para una persona apolítica con mucho dinero, vaya y venga que se despreocupe de la política y llegue a odiar todo cuanto le huela a política, aun cuando le pueden estar arruinando el futuro, ya que el dinero, como se gana, se pierde. Pero que personas bien pobres, por el contrario, se conviertan en activistas y fieles seguidores y además defensores de oficio de quienes los mantienen sin posibilidades de mejorar su calidad de vida, sí es el colmo de los colmos. El sociólogo brasileño José de Souza, en su libro El pobre de derecha, con el subtítulo La venganza de los bastardos, reflexiona acerca del por qué la extrema derecha encuentra terreno fértil en los más empobrecidos con su voto, para perpetuarse en el poder, mostrándose en cada contienda electoral como sus redentores, engañándolos en cada elección. Esos pobres de derecha, con el apoyo que dan con el voto a sus verdugos, parodiando a Rabindranath Tagore como el sándalo, perfuman el hacha de sus opresores que les hiere. Carlo Maria Cipolla, historiador y economista italiano, en el año 1976 publicó un ensayo en el que formuló 5 leyes básicas de la estupidez humana. Una de estas es que la estupidez no depende del nivel cultural, la riqueza o el estatus social y se distribuye prácticamente igual por todos los segmentos de la población. Estableció 4 categorías en las que se podrían clasificar a todos los seres humanos en función de su comportamiento, valorando los beneficios y pérdidas que sus acciones causan a los demás y los que se causan a sí mismos. Primero, las personas estúpidas son aquellas que causan pérdidas a otras personas o a un grupo de personas, mientras que ellas mismas no ganan nada o incluso sufren pérdidas. Segundo, las personas malvadas o bandidos son aquellos que perjudican a los demás para obtener un beneficio personal. Tercero, las personas inteligentes son aquellas cuyos actos les benefician a sí mismas,
pero también a los demás. Cuarto, las personas incautas son las que ayudan a los demás a una costa de perjudicarse a sí mismas. Contribuyen al bienestar de la sociedad, pero al mismo tiempo son explotadas por ella a través de quienes detentan el poder. Son personas altruistas que pueden aceptar su rol por razones morales y se convierten en la presa ideal para los bandidos que sí saben perfectamente lo que están haciendo y son conscientes del daño que causan. Compartimos con Cipolla que las personas estúpidas que ocupan cargos de poder son las más peligrosas para la sociedad. Las masas de estúpidos e incautos son las que permiten, con su voto, sostener en el poder a otros estúpidos que se diferencian de sus más fieles electores porque son burros cargados de dinero. Entonces, la tarea para todas las personas inteligentes es grande y no podemos dar un paso atrás, ya que pareciera que los bandidos en el poder no están empeñados en acabar con la pobreza, sino en acabar con los pobres, mientras ni los analfabetos políticos ni los apolíticos se inquietan frente a esta cruel realidad. Cuando un ser humano mira a su alrededor y no le gusta lo que ve y lucha por cambiarlo, está haciendo política para conseguir lo que considera mejor para sí, su familia y su pueblo. Por ello, suele ser catalogado por los perennes gobernantes de Colombia y sus aliados, los apolíticos, como un revoltoso de izquierda y, por lo tanto, desde su perspectiva, un individuo peligroso para la sociedad. Los dueños del poder siguen promoviendo el discurso de la izquierda y la derecha para dividir al pueblo ignorante en política, cuando lo que importa no es la discusión sobre el idealismo político, sino el debate sobre la capacidad de gestión, la honestidad y los resultados que se obtienen al frente de los asuntos del Estado. Nayib Bukele también se opone a esa división que tanto mal hace a los pueblos cuando dice: ¿acaso darle de comer a tu hermano es ideológico? ¿Acaso enseñarle a leer o darle un cuaderno y un lápiz a un niño pobre para escribir es comunismo? Y solicita: ayúdenos a construir un país en donde darle de comer al pobre no sea considerado despilfarro, en donde cobrarle impuestos justos al rico no sea considerado comunismo y en donde el que tiene más pueda tenderle la mano al que tiene menos. Deng Xiaoping, el arquitecto de la hegemonía china en el comercio mundial, dijo dos frases que compartimos porque amamos la riqueza y el trabajo honesto para conseguirla sin empobrecer a nadie. Primero, hacerse rico es glorioso. Segundo, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que sea muy bueno cazando ratones. Un país considerado comunista, como China, u otro considerado socialista, como la extinta Unión Soviética, nos llevan años de ventaja en tecnología, agricultura e infraestructura vial, por solo mencionar tres variables en las que quienes nos han gobernado no han dado pie con bola. Pero también cuando una persona mira a su alrededor y le gusta lo que ve, le es indiferente, o si le disgusta, actúa como si no se pudiera hacer nada para cambiarlo, está haciendo política de derecha y se suma, quiéralo o no, sépalo o no, sea consciente o no, al mantenimiento del estado actual de cosas, haciéndose corresponsable de los robos, los crímenes y la represión que se cometan en nombre de la preservación de las instituciones y el acato a la ley. Muchas personas no son conscientes de que no todas las leyes son justas y que, por el contrario, suelen ser parte fundamental del andamiaje que sostiene las injusticias y las desigualdades que se padecen en tantos lugares del mundo. Aunque los apolíticos se desentienden de la política, es claro que la política no se desentiende de ellos. Es sobre esa muchedumbre anónima de los apolíticos que se montan las dictaduras, las que se jactan de serlo y las que se disfrazan de democracia, y se entroniza la corrupción organizada e institucionalizada. Son los apolíticos quienes contribuyen a conformar las mayorías silenciosas con las que los tiranos se aferran al poder como sanguijuelas adheridas a la epidermis del presupuesto, chupando la sangre del erario público. El politólogo norteamericano Karl Deutsch enseñaba que los gobiernos son al Estado lo que la ropa es a las personas. Así como una persona durante su vida se pone muchas mudas de ropa, un Estado a lo largo del tiempo tiene muchos gobiernos. En Colombia, desde la independencia hasta el año 2022, nos han gobernado los mismos con las mismas, de tal manera que, en nuestro caso, gobierno y Estado son prácticamente lo mismo.
Se puede afirmar sin mucho error que no hay comunidades libres en el mundo. Todos los habitantes del planeta llegamos a la vida de manera involuntaria. No podemos escoger a nuestros padres, el color de nuestros ojos o de nuestra piel, el coeficiente intelectual, nuestra clase socioeconómica o el territorio donde nos gustaría ver nuestro primer amanecer. Contra nuestra voluntad, somos sometidos a un orden preexistente con leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares y toda clase de normas de forzoso cumplimiento formuladas por quienes, en nuestro nombre, han gobernado en favor de sus jefes, las élites económicas y en particular los banqueros. Cuando aún no cobramos conciencia de esta situación, podemos someternos a ella con la relativa pasividad de quienes se disuelven en el conformismo de la multitud, anestesiados por el alcohol, el fútbol, las series de televisión y las carreras de ciclismo, intentando acomodarnos lo mejor posible a las circunstancias y obtener el máximo provecho personal de lo establecido. Pero al alcanzar el nivel del que es consciente, también podemos hacer lo que esté a nuestro alcance dentro de los límites de la moral, las leyes y las normas justas, porque ya lo hemos dicho, no todas son para el bien común. Por lo tanto, tampoco debemos obedecerlas a pie juntillas, es decir, tragando entero, para reformar el statu quo de una manera transformadora e incluso revolucionaria sin derramamiento de sangre a través de la concientización de la gente aún inconsciente políticamente. Maximiliano Robespierre, en el siglo XVIII, consideraba que el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía consiste en mantenerlas ignorantes. 3 siglos después, Paulo Freire nos refresca la memoria afirmando que sería, en verdad, una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica, para no ver como algo natural que existan familias con dinero más que suficiente para vivir sin mover un dedo durante 500 años, mientras otros sufren para conseguir la comida de ese mismo día. Fernando Savater plantea 2 preguntas con respecto a la formación de las nuevas generaciones. ¿Debe la educación formar aptos competidores para el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que puedan derrocarlo? Si los padres, que somos los primeros educadores de cada uno de nuestros hijos, no los formamos con criterios políticos para participar activamente en las contiendas por el poder, entonces no esperemos un mejor municipio, un mejor departamento o un mejor país, porque nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Quien no participa en la política deja un vacío que es ocupado por las minorías electoreras, guiadas por los politiqueros vendepatrias, que sí aprovechan tal circunstancia para su propio provecho. No involucrarse en política no implica quedar exonerado de cumplir con lo que los que tienen el sartén por el mango acuerden para el resto de los que se están quemando los dedos para sostener las viandas de otros más afortunados. Las personas apolíticas suelen argumentar que gane quien gane las elecciones, de todas maneras les toca seguir trabajando, lo cual es cierto, pero no del todo. Los apolíticos miran pero no quieren ver lo que ven, no alcanzan a entender o no quieren entender la injusta realidad y mucho menos comprenderla, que es algo más profundo y toca lo sensible de la dimensión humana. No se han dado cuenta o prefieren no darse cuenta que Colombia, hasta antes de acabar con el estado de bienestar, era un país donde menos de 1/4 de la población vivía muy bien a lo ancho de la seda, gozando de sus herencias, administrando sus grandes propiedades, acaparando la tierra y garantizando para sus descendientes los cargos y beneficios del Estado. Cerca de 2/4 vivían regularmente orgullosos de ser la clase media, remando duro para su ascenso social y económico hacia los estratos superiores, mientras en la realidad como los cangrejos daban un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, y un poco más de 1/4 vivía en pésimas condiciones, principalmente en el campo de donde fueron desplazados durante la política de reforma agraria adelantada por la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales bajo el poder de las armas. En su ceguera los apolíticos, y qué cruel debe ser no poder apreciar el color de la realidad socioeconómica, no se han percatado que hoy vivimos en otro país donde muy pocos viven muy bien como ellos, tomando whisky, haciendo asados, pagando pasajes en avión a donde sea,
y boletas de entrada para ver un partido de fútbol, exhibiendo por las redes sociales sus nuevas, jóvenes y hermosas conquistas amorosas y temblando de miedo porque el presidente Petro alzó su voz en 166 defensa de la soberanía nacional, como si la mayoría de los colombianos nos la pasáramos viajando y vendiendo productos a los Estados Unidos. Cerca de la mitad de la población nacional vive más de apariencias y usando tarjetas de crédito, apretándose el cinturón para poder exhibir a los demás su éxito personal, pero viéndose a gatas para pagar las cuotas de su carro, su apartamento, sus vacaciones a crédito y su posgrado, mientras el restante, que es casi un 40%, constituyen las clases sociales dejadas por Dios y el Estado a su suerte en las manos del mercado, apenas sobrevive en pésimas condiciones, excluidos, marginados y estigmatizados, como personas no exitosas en el mundo de la competitividad, en el que unos ganan mucho y otros paulatinamente lo van perdiendo todo. Lo que también olvidan es que en las democracias las decisiones se toman por la mayoría de los que participan y no por la mayoría de los ciudadanos aptos para votar. El último presidente de la República, Gustavo Petro, fue elegido en el año 2022 por un poco más de 11 millones de votantes, pero sus decisiones son para todos los 52 millones de colombianos. Colombia no ha sido un país de hombres libres, sino un feudo gobernado, generalmente, por un presidente que ejerce como si fuera un rey, acompañado de su gabinete de cocina o cortesanos. En los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se destacaron personajes muy cuestionados, como los hermanos Nule, los directivos de Odebrecht, los Arias, los Guido, los Maldonado de Interbolsa y los Palacino de Café Salud, por solo mencionar unos pocos. Pero no tiene por qué seguir siendo como la banca, los grandes capitalistas, los directivos de las multinacionales, el presidente rey y sus cortesanos quieren que sea, porque muchos conservamos la esperanza real de que nada tenga que seguir siendo tal como ha venido siendo. Ha llegado el momento de promover una revolución sin sangre, pero que, al igual que la sangre, tiña con su rojo fervor el alma de los sufragantes para invertir la ecuación electoral que ha sido adversa al pueblo durante tantos años. Si usted no gana 30 o más millones de pesos al mes, si no es dueño de 20,000 o más hectáreas, si no es propietario de peajes en las vías nacionales, si no vive de la salud de sus conciudadanos a través de una empresa promotora de salud, si no es un gran accionista de un banco, si considera que se encuentra por fuera de la rosca del Palacio de Nariño y muy pocas veces o nunca ha pisado el Congreso de la República, entonces lo invitamos a que se una a esta revolución electoral, porque usted es uno de los nuestros. Mijaíl Bakunin, filósofo ruso, pregonaba que el pueblo, para escapar de su miserable suerte, tiene 3 caminos, 2 imaginarios y 1 real. Los 2 primeros son la taberna y la iglesia. El tercero es la revolución social. Nosotros creemos en un ser superior, creador de todo cuanto existe, pero también creemos en el ayúdate que yo te ayudaré, de tal manera que nos inclinamos por una revolución electoral sin tener que abonar la tierra labrantía con la sangre de los colombianos enfrentados en una lucha fratricida,